Los militares ucranianos iniciaron el día con una operación extraordinaria. Los soldados de la 46ª Brigada de Transporte Aéreo frustraron con éxito una ofensiva rusa en la región de Kurakhove. Hace unos días, los invasores intentaban hacer avanzar sus unidades blindadas hacia las posiciones de los defensores ucranianos para proporcionarse protección. Sin embargo, las tropas ucranianas emplearon diversos métodos destructivos contra los invasores en cuanto observaron los movimientos del enemigo. El servicio de prensa de la 46ª Brigada Aeromóvil difundió un vídeo en el que se recogían los acontecimientos de los enfrentamientos y se facilitaba información sobre el material ruso destruido. La formación blindada rusa de tanques y IFV fue inicialmente el objetivo de la artillería ucraniana. Posteriormente, participaron operadores de drones FPV. 6 vehículos blindados de los invasores rusos fueron destruidos cerca de Krasnohorivka, según informaron los paracaidistas. Un tanque y 4 vehículos de combate de infantería. La 46ª Brigada Aeromóvil hizo pública la siguiente declaración. El sector de Kurakhove fue una vez más el escenario del fracaso ruso, ya que 6 unidades fueron destruidas y el equipo resultó dañado. Los 5 vehículos de combate de infantería y un tanque de los invasores rusos permanecerán en las estepas del Donbass ucraniano para oxidarse indefinidamente. Para evitar una posible ofensiva rusa, se aplicaron todos los métodos de ataque de fuego viables. El adversario fue incapaz de obtener resultado alguno gracias a la sinergia de todos los medios combinados de apoyo de fuego, sistemas de artillería, vehículos aéreos no tripulados, FPV y UAV, de la 46ª Brigada Aeromóvil. Y una vez más demostraron elegantemente que no vale la pena desafiar nuestras posiciones. A principios de este verano, la Fundación Come Back Alive proporcionó al personal de la 46ª Brigada Móvil Aérea un sistema de reconocimiento y ataque Pulstron. Cada Pulstron incluye un número considerable de elementos, como UAV de reconocimiento, drones FPV de varios tipos, vehículos de recogida, estaciones de radio y bombarderos R-34 y Kazan con munición. Además, el sistema comprende módulos Starlink y radios portátiles y para vehículos. El sistema se compone de aproximadamente 40 elementos de diversas variedades. El equipo ayuda al personal militar de las compañías de aviones no tripulados en las siguientes áreas: adquisición de objetivos, gestión de operaciones de combate, control de tiro y reconocimiento. Soldados de la 107ª Brigada Mecanizada Separada, que lleva el nombre de Marko Bezruchko, repelieron con éxito una ofensiva rusa en la región de Donetsk ese mismo día. El Batallón de Sistemas No Tripulados de la Brigada ha publicado un vídeo en el que se muestra la destrucción de un convoy de material militar ruso. Los invasores rusos fueron eliminados directamente, y su equipo militar fue destruido por los operadores de drones FPV de la brigada. Los rusos intentaron avanzar hacia las posiciones ucranianas en la región de Pokrovsk durante la noche. Sin embargo, los defensores ucranianos identificaron el movimiento de un convoy de equipo militar ruso e iniciaron un ataque contra él utilizando drones de ataque y otros métodos destructivos. La mayor parte del equipo militar utilizado por el adversario para romper las defensas en esta sección de la línea del frente en la región de Donetsk fue destruido por vehículos aéreos no tripulados, UAV ucranianos. Un avión de asalto ruso Su-25 que atacaba posiciones ucranianas en la región de Donetsk fue derribado por soldados de la 150ª Brigada Mecanizada en julio. En la región de Pokrovsk, un avión de asalto ruso que participaba en una misión de combate fue derribado por el operador de un sistema móvil de defensa antiaérea. Las pruebas de vídeo indican que el misil detonó muy cerca del ala izquierda y la parte trasera del Su-25, y posteriormente se incendió. El avión cayó en picado en las proximidades del pueblo de Nueva York, lo que provocó daños considerables. El equipo de búsqueda y rescate evacuó con éxito al piloto después de que éste saltara con éxito de la aeronave. El sector de Pokrovsk sigue siendo uno de los más activos a lo largo de toda la línea de batalla contra los invasores rusos.
El Estado Mayor ucraniano informa de que los invasores rusos han realizado 25 intentos de desalojar a los defensores ucranianos de sus posiciones desde el comienzo de la jornada del 17 de agosto. 14 ataques rusos han sido repelidos por las fuerzas de defensa hasta esta tarde. Mientras tanto, las autoridades han informado de que Rusia llevó a cabo a primera hora de la mañana de ayer su ataque con misiles más extenso en Ucrania hasta la fecha. En el este y el oeste del país, el ataque alcanzó instalaciones, causando la muerte de al menos 5 personas, heridas a docenas y una importante tensión en la infraestructura energética de Ucrania. Ucrania conmemoraba en esta fecha su independencia de la Unión Soviética, y la Embajada de Estados Unidos emitió advertencias sobre una posible agresión rusa. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, los objetivos designados eran estaciones de compresión de gas y subestaciones eléctricas. El bombardeo, que se produjo tras un ataque con drones en Kiev y sus alrededores durante la noche, y ataques con misiles en el este de Ucrania durante el fin de semana que causaron la muerte de un asesor de seguridad de la agencia de noticias Reuters y heridas a 2 periodistas, alcanzó al menos 15 emplazamientos. El ataque, dirigido contra infraestructuras civiles críticas con más de 100 misiles de diversos tipos y casi 100 drones autodestruibles, fue descrito por el presidente Volodymyr Zelensky como uno de los mayores ataques combinados. Posteriormente, la Fuerza Aérea Ucraniana emitió un comunicado en el que describía las salidas como las mayores desde el inicio de la guerra. Zelensky reiteró su llamamiento a los países occidentales para que eliminen las restricciones al uso de las armas que han suministrado a Ucrania para ataques dentro de Rusia. Zelensky prosiguió: dado que los terroristas no están sujetos a ninguna restricción, es imposible aplicar restricciones a largo plazo en Ucrania. Zelensky caracterizó al presidente ruso Vladimir Putin como una criatura enferma que está limitada por el permiso del mundo. La debilidad y la falta de capacidad de reacción fomentan el terrorismo. Desde la invasión a gran escala de Rusia hace más de 2 años, sus fuerzas han atacado constantemente la infraestructura energética de Ucrania. Esto provocó el colapso de la red eléctrica a finales de 2022, lo que ha desatado la preocupación por la posibilidad de otro éxodo masivo del país. German Galushchenko, ministro ucraniano de Energía, declaró: todo el país de Ucrania vuelve a estar aterrorizado por los misiles del enemigo. No abandona sus intenciones de negar a los ucranianos el acceso a la electricidad. La situación es difícil y las repercusiones de los ataques son cada vez más evidentes. Las fuerzas de Moscú han atacado directamente las instalaciones eléctricas de Ucrania desde marzo de este año, destruyendo en un momento dado más del 80% de la producción de electricidad térmica del país. Este verano, las autoridades ucranianas se vieron obligadas a aplicar cortes de electricidad generalizados. Para evitar una crisis humanitaria importante este invierno, las autoridades ucranianas están trabajando frenéticamente para reparar estas centrales e instalar unidades de energía más pequeñas y descentralizadas. También están realizando el mantenimiento programado de las centrales nucleares del país. En el pasado, los drones ucranianos han atacado instalaciones petrolíferas y la infraestructura energética rusa como forma de represalia. Hasta la invasión de Rusia por Ucrania a principios de agosto, las 2 partes estaban negociando a través de Qatar el cese de estos ataques. Los sonidos de las explosiones en Kiev se escucharon inmediatamente después de las 8 de la mañana y de nuevo 1 hora más tarde. En publicaciones en las redes sociales, la cúpula militar de la ciudad anunció que las defensas aéreas estaban operativas en la capital y la región circundante. 2 instalaciones energéticas de la región de Kiev resultaron dañadas, según Ruslan Kravchenko, director de la Administración Militar Regional. En un post en Telegram, DTEK, la mayor empresa privada de energía del país, reveló que Ukrenergo, el distribuidor estatal de electricidad, había aplicado cortes de energía de emergencia. Sin embargo, la empresa no facilitó ninguna información sobre el lugar o la duración de los cortes. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko,
informó de que el suministro eléctrico de la capital se había interrumpido en numerosos lugares, como consecuencia de los cortes en toda la red. En algunas regiones también se interrumpió el suministro de agua. Según Oleksandr Korunchi, portavoz de los servicios de emergencia ucranianos, los atentados causaron la muerte de al menos 5 personas y heridas a otras 30, según informó la televisión ucraniana. El alcalde de Lviv, ciudad del oeste de Ucrania, Andriy Sadovyi, ha indicado que los cortes de electricidad pueden provocar interrupciones en el suministro de agua. Ukrzaliznytsia, la empresa estatal de ferrocarriles, anunció en las redes sociales que numerosas regiones se habían visto afectadas por cortes de electricidad, pero no facilitó más información. La empresa declaró que las rutas de larga distancia no se vieron afectadas, a pesar de que los trenes de cercanías que funcionan con electricidad sufrieron retrasos. El Mando Operativo de Polonia emitió un comunicado el día X en el que indicaba que aviones polacos y aliados estaban operando en el espacio aéreo polaco como consecuencia del aumento de la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa en el territorio occidental de Ucrania. Posteriormente, el general Maciej Klis, comandante de las Fuerzas Armadas polacas, anunció que un objeto había entrado en el espacio aéreo polaco, procedente de Ucrania, y estaba siendo examinado. Afirmó que probablemente se trataba de un dron. El Ministerio de Defensa ruso declaró que instalaciones de infraestructura energética de importancia crítica del complejo militar industrial de Ucrania habían sido objeto de un ataque masivo, y que todos los objetivos habían sido atacados. Las autoridades ucranianas no revelaron el alcance de los daños sufridos por la red energética y otras infraestructuras de Ucrania. Sin embargo, declararon su intención de responder a los ataques. Andriy Yermak, asesor presidencial, declaró en Telegram: «Los rusos incurrirán en gastos sustanciales para su propia infraestructura como resultado de su aspiración de socavar nuestro sistema energético». La abrupta intervención militar ucraniana en la región rusa de Kursk, ocurrida hace apenas una semana, nos ha proporcionado valiosas ideas sobre la naturaleza del conflicto. Las tácticas asimétricas, un ataque de choque empleando una fuerza pequeña y móvil, pueden ayudar a Ucrania a repeler a su adversario de mayor envergadura, como demuestra el ataque por sorpresa desde la frontera débilmente defendida. También demuestra la vulnerabilidad de la Rusia del presidente Vladimir Putin, que ha sufrido importantes pérdidas en el frente estático durante meses y ha visto cómo sus defensas se desmoronaban ante un contraataque. El presidente Volodymyr Zelensky y su comandante militar, el coronel general Oleksandr Syrski, nombrado en febrero, ejecutaron una audaz maniobra al apoderarse de casi 400 millas cuadradas de territorio y obligar a evacuar a más de 120.000 civiles rusos. Ucrania, a la que Estados Unidos había advertido en repetidas ocasiones que evitara una escalada, se había mostrado excesivamente cauta a la hora de extender el conflicto a Rusia. Actualmente, el ataque de Kursk está demostrando su audacia, lo que se espera que proporcione al país un impulso psicológico y altere potencialmente el equilibrio del conflicto. Además, Ucrania ha adquirido sus primeros aviones de combate F-16. Ucrania está superando diversos obstáculos empleando estrategias audaces y ágiles. El reclutamiento es más difícil debido a que su población es mucho menor que la de Rusia, y sus propios recursos dependen en gran medida del apoyo y las provisiones de Occidente. El ataque sorpresa también recuerda el éxito de Ucrania en el primer año del conflicto, cuando sus movimientos flexibles y agresivos obligaron a Rusia a abandonar la región de Kharkiv. Si Ucrania quiere evitar la derrota, será más imperativo que nunca emplear ese pensamiento innovador. La escalada conlleva riesgos y el resultado de la operación de Kursk sigue siendo incierto. No se sabe con certeza si Ucrania tiene la intención de prolongar las confiscaciones ni cuáles pueden ser los costes de oportunidad. Es posible que se produzca una respuesta rusa. El señor Putin atribuye con frecuencia las acciones de Ucrania a la OTAN y a Occidente. Sin embargo, sigue siendo incierto cómo responderá Rusia si percibe que ha sido derrotada o se ve confinada.
No obstante, el asalto revela varias vulnerabilidades críticas del ejército ruso. El ataque incitó protestas abiertas en las redes sociales por parte de los ciudadanos de las zonas afectadas, tras 2 años en los que la mayoría de los ciudadanos rusos apoyaron el conflicto o permanecieron pasivos. La ofensiva también demostró la inadecuada defensa de la frontera rusa. La mayoría de los soldados iban ligeramente armados y habían recibido una instrucción militar mínima o nula. Ucrania detuvo a cientos de individuos, mientras que otros huyeron. El señor Putin se sintió profundamente avergonzado por la facilidad con la que se podían violar las supuestamente impenetrables fronteras rusas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un ejército extranjero había entrado en la nación. A pesar de sus esfuerzos por demostrar fortaleza, el señor Putin estaba evidentemente nervioso durante las apariciones televisivas posteriores al ataque. El señor Putin se refirió al conflicto ucraniano como una operación militar especial y se abstuvo de emplear el término guerra. Ahora ha ordenado al Servicio Federal de Seguridad que lleve a cabo una operación antiterrorista en las regiones de Kursk, Belgorod y Briansk, absteniéndose una vez más de emplear el término guerra. El señor Putin informó a sus asesores: el objetivo evidente del enemigo es sembrar la discordia, el conflicto y el miedo entre la población, con el objetivo último de destruir la unidad y la integridad de la sociedad rusa. Esto es precisamente lo que Rusia hizo a Ucrania durante los 2 años y medio de devastación. El señor Zelensky declaró en su discurso televisado nocturno sobre la Operación Kursk: Rusia ha llevado la guerra a otros países y ahora vuelve a casa. Sin duda, la decisión del señor Zelensky de actuar ahora estaba motivada por su preocupación por la posible presión de Ucrania para negociar con Rusia tras las elecciones de noviembre, especialmente si el candidato republicano Donald Trump se asegura la victoria. También era consciente del calendario político estadounidense. La reticencia del partido del señor Trump a ayudar a Ucrania este año y sus elogios al señor Putin son indicadores preocupantes de su posible comportamiento cuando se le conceda autoridad adicional. Es posible que el señor Zelensky esté contemplando soluciones prácticas a la cuestión de salvar a Ucrania, independientemente del resultado de las elecciones de noviembre. Si Ucrania es capaz de mantener una porción sustancial del territorio ruso, podría servir como un activo valioso en futuras negociaciones de paz al facilitar el comercio tierra por tierra. Mientras tanto, Ucrania está desplegando aviones no tripulados para penetrar en territorio ruso y podría volver a presentar su solicitud de autorización para emplear misiles estadounidenses de mayor alcance contra las bases aéreas rusas que se utilizaron en el bombardeo de la población civil ucraniana. Ucrania ha demostrado una vez más su determinación a la hora de resistir la agresión rusa, a pesar de los importantes retos a los que se enfrenta, y ha desacreditado a quienes sostienen que su causa es inútil o carece de valor. Estados Unidos y Europa deben dotar a Ucrania de todos los recursos necesarios para concluir el conflicto en un estado de fortaleza y como una democracia próspera y operativa, alineada con Occidente. Simultáneamente, Estados Unidos aplicó un importante paquete de sanciones como parte de su más reciente iniciativa para combatir el aparato militar ruso, y el presidente Joe Biden anunció que Kiev recibiría ayuda adicional a medida que persistiera el conflicto en Ucrania. Las sanciones impuestas por los departamentos del Tesoro y de Estado de EU afectan a unas 400 personas y entidades tanto dentro como fuera de Rusia, así como de China. Las sanciones, que se anunciaron antes del Día de la Independencia de Ucrania, están explícitamente diseñadas para perseguir a las personas que ayudan a Moscú a eludir las sanciones existentes y a quienes prestan apoyo a la cadena de suministro y la base de defensa rusas. Biden anunció un nuevo paquete de ayuda que incluye misiles de defensa antiaérea y equipos contra drones para demostrar su continuo apoyo a Ucrania. La extensa declaración de Biden se centró principalmente en lo siguiente: Ucrania era una nación libre al comienzo de la guerra sin sentido de Rusia. A día de hoy sigue siendo una nación soberana. El conflicto concluirá con la independencia,
soberanía y libertad continuas de Ucrania. Biden declaró durante su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que el pueblo ucraniano ha repelido con éxito la brutal agresión rusa durante 2 años y medio. Ha recuperado más de la mitad del territorio que las fuerzas rusas habían capturado en las primeras fases de la guerra, y no ha cedido ante los atroces crímenes de guerra y la brutalidad de Rusia. Han defendido día tras día los valores que unen a los pueblos de nuestras 2 naciones y de todo el mundo. Esta es la razón por la que me enorgullece anunciar hoy que estamos introduciendo un nuevo programa de ayuda militar para Ucrania. El paquete incluye equipos de defensa antiaérea, munición y misiles antitanque. Que no haya malentendidos, Rusia no saldrá victoriosa de este conflicto. El pueblo soberano de Ucrania saldrá victorioso, y Estados Unidos, nuestros aliados y socios, permanecerán a su lado durante todo el conflicto. John Kirby, asesor de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional, informó a los periodistas: "Seguimos comprometidos con la independencia de Ucrania y con la independencia que se han visto obligados a defender enérgicamente en este país durante los últimos 2 años y medio. Y por ello anticipo que reforzaremos nuestro apoyo filosófico a su independencia con un apoyo más tangible, como el aumento de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania, en particular para ayudarles en la autodefensa, al conmemorar oficialmente su Día de la Independencia. Las sanciones recientemente aplicadas se dirigen específicamente a una serie de empresas chinas. La exportación por parte de Pekín de productos de doble uso para su utilización en el conflicto de Ucrania y su apoyo a la economía de guerra de Rusia han llevado a Estados Unidos y a sus socios europeos a expresar su grave preocupación. El comunicado de la cumbre de la OTAN de julio caracterizaba a Pekín como una fuerza que ha apoyado resueltamente la guerra de Rusia contra Ucrania y advertía de que China no podía lanzar la mayor guerra en Europa de la historia reciente, sin comprometer sus propios intereses y su reputación. Funcionarios estadounidenses afirmaron que habían advertido a sus homólogos chinos de las posibles consecuencias de apoyar el esfuerzo bélico de Moscú. Un memorando del Departamento de Estado expresaba aprensión por la cantidad de productos de doble uso exportados de la República Popular China a Rusia, utilizando la abreviatura de República Popular China, que es el nombre oficial de China. La declaración del ministerio se amplió de la siguiente manera: Rusia sigue empleando redes de evasión y elusión de sanciones para adquirir microelectrónica y máquinas herramienta que se utilizan en la producción de armas.